Es la segunda catedral más visitada de Francia, una verdadera joya de la arquitectura religiosa con una silueta única. La Catedral de Estrasburgo. Con tan solo 3 líneas puedes identificar la Catedral de Estrasburgo. Una revolución estética y arquitectónica, una obra maestra del gótico y todo un desafío para los constructores medievales. Erigir el monumento más alto de toda la cristiandad. Había una especie de competición entre Basilea, Viena, Colonia y Estrasburgo por construir el edificio más alto. Tras años de investigación, los expertos han conseguido desentrañar en 3 dimensiones la increíble historia de esta construcción que duró 4 siglos. Pero ¿cómo lograron los constructores de la época desafiar las leyes de la física para construir cada vez más alto? Gracias a la bóveda de crucería y a la invención del arbotante. La combinación de estos 2 elementos permitió liberar completamente el espacio. ¿Y cómo lograron tal refinamiento arquitectónico sin debilitar el edificio? Después de colocar las piedras una junto a la otra, estas se grapaban con grapas de hierro. Hay toneladas y toneladas de metal en la catedral. La aguja de esta catedral, que dominaría Europa hasta el siglo XIX, despierta el entusiasmo de los investigadores. No tenemos una escalera ni 2, sino 8. Geométricamente, es increíble, una locura. Y plantea una serie de preguntas. Todavía no consigo entender cómo alguien pudo atreverse a hacer algo así. ¿Por qué esta catedral perfectamente simétrica solo tiene una aguja? Tenemos los bocetos de una segunda torre y sabemos que esta empezó a construirse. De repente, las obras se detuvieron. No sabemos exactamente por qué. Bienvenidos a la Catedral de Estrasburgo, una obra excepcional que duró 400 años y movilizó a los mejores arquitectos de la Edad Media. Construcciones extremas. Estrasburgo, la Catedral de los Récords. Obra maestra de la arquitectura gótica, la Catedral de Estrasburgo es un monumento único en su género. Con su aguja única y su fachada de arenisca rosa, se ha convertido en el emblema de toda una ciudad, e incluso de la región. Situada en la frontera con Alemania, la catedral se encuentra en el centro de la ciudad, en uno de los barrios más antiguos de la capital alsaciana. Cuando llegas a Estrasburgo, ves la aguja de la catedral emergiendo de la ciudad y es bastante espectacular. Una vez que entras en la ciudad, la catedral desaparece de la vista para luego reaparecer de forma extremadamente abrupta en el momento en que llegas a la plaza. En ese momento te encuentras frente a este dosel de piedra tan imponente. A mi parecer, esa es la magia de la catedral. Sus dimensiones son espectaculares. 118 metros de largo por 51 metros de ancho, la misma superficie que un campo de fútbol. Se trata de un auténtico rascacielos de la Edad Media que culmina a 142 metros de altura, el equivalente a una torre de 40 pisos. La Catedral de Estrasburgo será el edificio más alto del mundo cristiano hasta el siglo XIX. Aunque el interior es igual de impresionante. Sus bóvedas, que se elevan a más de 32 metros, revelan el ingenio de sus constructores. Pero ¿cómo se las arreglaron para lograr tal hazaña? La historia de este proyecto extraordinario comienza en el siglo XII, cuando la arquitectura se encuentra en plena transformación. La evolución de la técnica permite a los arquitectos pasar lentamente del estilo románico al gótico. En el estilo gótico, de repente, se tiene la intención de construir cada vez más alto, con paredes más delgadas y grandes aberturas que aportan luminosidad. Creo que para un visitante de la Edad Media, llegar a esta nave completamente iluminada en pleno siglo XIII debió ser impactante. Para iluminar esta catedral revolucionaria,
los arquitectos ponen en práctica los nuevos principios de la arquitectura gótica. El objetivo es elevar las bóvedas lo más alto posible y agrandar al máximo las aberturas de los muros. Todo un reto para los constructores. Para lograrlo, las cargas se redirigen a los pilares sostenidos desde el exterior por arbotantes y contrafuertes. Una verdadera hazaña tecnológica. En la actualidad, los expertos tratan de entender qué técnicas de construcción se emplearon en la Edad Media para lograr tal proeza. Pero los documentos que permitirían rastrear la historia de la obra han desaparecido. Es un trabajo de detective, e incluso podría considerarse arqueología de la arquitectura, ya que tenemos que echar un vistazo atrás para poder entender el monumento y localizar todas las pistas. En el siglo XIX, unos trabajos de restauración realizados en los cimientos de la catedral revelarán un dato crucial. Durante esas excavaciones, descubrimos que los cimientos descansan sobre los restos de una antigua catedral. Además, los expertos encontraron pruebas de la existencia de una catedral primigenia. Este texto indica que la primera piedra habría sido colocada en el año 1015 por orden del obispo de la época, llamado Werner. Pero otro elemento apoya la existencia de este viejo edificio. Un ventanal compuesto por dos vitrales superpuestos. Se ha demostrado que estas figuras superpuestas corresponden a ventanas de dimensiones menores, más o menos la mitad de las actuales. Y eso nos ofrece unas dimensiones bastante precisas de las ventanas de la Basílica de Werner, que era una estructura con un diseño muy diferente al de la catedral actual. La basílica original presentaba aberturas muy pequeñas, a diferencia de la catedral actual. A pesar de este descubrimiento, quedan varias incógnitas acerca del desarrollo de la estructura. Stéphane Pottier ha dedicado 7 años de su vida a estudiar la historia del monumento. Es una verdadera biblioteca de la arquitectura. Las obras duraron 4 siglos aproximadamente, por lo que tenemos casi todos los estilos arquitectónicos que fueron desarrollándose poco a poco a lo largo del edificio. Gracias al excepcional trabajo de este arquitecto, la catedral desaparecida ha podido ser reconstruida en 3 dimensiones. Con sus muros espesos y sus pequeñas ventanas, la basílica original era típica del estilo románico. Una arquitectura rústica que corresponde al conocimiento científico de principios de la Edad Media, entre los siglos X y XII. Pero ¿cómo se convirtió este primer edificio en la catedral que conocemos? Y lo más importante, ¿cuáles fueron los motivos de su transformación? Los documentos coetáneos nos proporcionan las primeras respuestas. En las fuentes tan solo se dice que la catedral se incendió. ¿Fue un pequeño o un gran incendio el que destruyó gran parte de la catedral? No lo sabemos, pero tenemos constancia de que hubo varios incendios. Es posible que la catedral románica quedara gravemente dañada. En cualquier caso, se decide reconstruir el edificio. Los trabajos comienzan hacia el año 1180 y la primera decisión de los constructores es mantener los cimientos existentes. Simplemente aprovecharon esta oportunidad, también para ganar tiempo, ya que lo único que tenían que hacer era seguir construyendo a partir de los cimientos. Los cimientos son realmente colosales. Primero, clavaron pilotes de madera en la roca. Para estabilizar el conjunto se colocó una capa de arcilla de 2 metros de espesor. Finalmente, se montaron bloques de cimentación de gran tamaño. Es en estos muros donde descansa la catedral actual. Por lo tanto, es la única catedral gótica actual, con un trazado del siglo XI. La catedral actual tiene el mismo trazado que la del siglo XI. Como casi todos los edificios religiosos, el trazado de la Catedral de Estrasburgo forma una cruz latina, con un eje de este a oeste. A un extremo se levanta el coro, reservado para el clero, seguido del transepto a la altura de los brazos de la cruz. En el cruce del transepto se halla el altar, desde el que se celebra la misa.
Le sigue la nave reservada a los fieles. Aunque la catedral sigue el trazado original en cruz, esta es más alta que la catedral original y en un estilo radicalmente distinto. ¿Por qué los constructores de la época no decidieron reconstruirla de forma idéntica a la original? Es muy común que las catedrales se construyan durante un largo periodo de tiempo y el tiempo impone la evolución de los estilos, porque en cada época se tiene la necesidad de construir de acuerdo con la modernidad que impera en el estilo de construcción. En el siglo XII, la ciudad de Estrasburgo no formaba parte del Reino de Francia, sino del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en el imperio, la arquitectura vigente era la románica, caracterizada por muros gruesos y pequeñas aberturas. La reconstrucción de la catedral comienza hacia el 1180. Los constructores abordan primero el brazo norte del transepto. Pero al mismo tiempo, en Francia, es el estilo gótico el que está de moda, con edificios cada vez más altos y abiertos. Este estilo acabará imponiéndose en la construcción de la Catedral de Estrasburgo. Desde el momento en que el románico empieza a dar paso al gótico, el obispo de Estrasburgo en ese momento comienza a hacer cambios en el edificio románico y decide introducir el estilo gótico en su catedral románica. El obispo hace un llamamiento a los mejores arquitectos de su tiempo. Vienen de Francia. Allí trabajaron en los proyectos más prestigiosos, como las catedrales de París y de Chartres. Hay que entender que los arquitectos que llegaron eran las estrellas de la época. Los arquitectos eran itinerantes. Viajaban, eran curiosos, cultos, estaban en redes de maestros constructores, por lo que compartían conocimientos. Robaban conocimientos de sus competidores. Estos ingeniosos constructores dominan las técnicas de construcción más avanzadas, como la bóveda de crucería. En las nuevas catedrales, la bóveda de crucería reemplaza a la bóveda de cañón, que era la única conocida desde la antigüedad. Es una verdadera revolución técnica. Con su forma semicircular, la bóveda de cañón ejercía una gran fuerza horizontal. Para resistirla, los pilares tenían que ser muy gruesos. Transformando el semicírculo en un arco ojival, la bóveda de crucería permite una nueva distribución del peso. De esta manera, los pilares pueden ser más delgados y altos. En la arquitectura gótica, la bóveda de crucería es un conjunto de nervios montados sobre un arco ojival. Los arcos ojivales, a diferencia de los semicírculos, al ser apuntados, concentran el descenso de las cargas de la bóveda en los puntos verticales. Cuando los arquitectos góticos llegaron al emplazamiento a principios del siglo XIII, las obras de la Catedral de Estrasburgo estaban muy avanzadas. El maestro de obras gótico se encuentra con un transepto norte románico, un coro románico, un ábside románico y un transepto sur a medio hacer, y se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo implementar la arquitectura gótica en este espacio románico? Para el maestro de obras, el desafío es hacer la transición entre dos principios arquitectónicos radicalmente diferentes. Al norte del transepto ya construido, los pilares son imponentes. Siguen las reglas de la construcción románica. Pero a medida que avanzamos hacia el sur, la apariencia cambia, como el pilar de los ángeles, mucho más fino, típico del estilo gótico. Este pilar es una auténtica proeza artística y tecnológica. El arquitecto del Pilar de los Ángeles, que probablemente venía de París, realiza una bóveda de crucería perfecta en el transepto sur, apoyada en el Pilar de los Ángeles. El Pilar de los Ángeles es una obra maestra en términos de escultura, ya que en esa época, a menudo el arquitecto era también escultor. Además, las estatuas forman parte de la columna y llevan el peso de las bóvedas que descansan sobre el pilar. Este es uno de los mayores logros del gótico, saber transformar elementos estructurales en elementos decorativos. Si observamos detenidamente los pilares, podemos ver claramente la ruptura arquitectónica.
Justo por encima de los portales se puede ver un corte. Siguiendo este enorme pilar que está flanqueado por dos soportes de menor tamaño, podemos apreciar el paso del estilo románico al gótico. En pocos metros, el edificio cambia de aspecto. ¿Pero por qué el arquitecto mantuvo los elementos románicos? ¿Por qué en el momento en el que se cambia de arquitecto no se derriba lo anterior para mantener una coherencia arquitectónica, como por ejemplo en Notre Dame de París? La razón es que había una regla no escrita, según la cual, cuando un arquitecto moría, el sucesor no tenía derecho a tocar la obra de su predecesor. Como resultado, el transepto norte presenta enormes pilares, típicos del estilo románico. Mientras que en el sur, estas columnas alcanzan una finura asombrosa. Gracias a esta innovación, el proyecto arquitectónico adquiere una nueva dimensión. La Fundación Oeuvre Notre Dame fue creada con el objetivo de financiar esta obra colosal. En aquella época, toda la ciudad participaba en la construcción de la catedral. Gracias a las donaciones y los regalos de los ciudadanos, fue posible la construcción de la Catedral de Estrasburgo. Estas donaciones hicieron posible la creación de un proyecto sin igual. Su organización desafía las ideas preconcebidas sobre la Edad Media. La idea de que había 300 artesanos trabajando y que alguien caía del andamio cada 5 minutos no es más que un mito. Eran equipos mucho más pequeños. Según los textos que hacen referencia a los trabajadores, nunca había más de 50 personas en la obra. La primera etapa de la construcción tiene lugar en la cantera. Aquí, los obreros extraen la arenisca, el material local utilizado para construir el edificio entero. El siguiente paso es transportarla hasta la catedral. Una tarea agotadora, ya que los bloques más grandes pueden llegar a pesar 1 tonelada. Los materiales llegan en carros tirados por bueyes. Imaginen el esfuerzo que deben hacer. Los caminos no están pavimentados, por lo que es un trabajo colosal hasta llegar a los pies de la catedral. Por ello, se instala un taller de cantería en la obra. Permitirá a los artesanos trabajar durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. Los canteros cortarán y prepararán los bloques durante el invierno en un taller cubierto y calefactado para después colocar en verano todas las piedras que han estado preparando durante el invierno. Aquello fue toda una innovación, la creación de un taller fijo en Estrasburgo en el siglo XIII. Junto a los canteros, los herreros forjan las herramientas. Los albañiles edifican los muros y los carpinteros construyen y montan los andamios. Se establece una auténtica red profesional. Es una organización profesional muy bien estructurada. Cada uno tiene su espacio y su función. Las cosas empiezan a organizarse de una manera muy racional. Es el origen de la sociedad, tal y como la conocemos. Hacia 1235 comienzan las obras de la nave. El arquitecto quiere lograr lo imposible: elevar aún más los muros para dejar entrar la luz y ampliar el espacio de la catedral. Se desafían constantemente a sí mismos para elevar todavía más las bóvedas, para hacer las ventanas más grandes, para reducir el material al máximo de lo que permite la piedra de sillería. Una vez más, la bóveda de crucería les permitirá afrontar este desafío. Esta técnica de construcción dirige el peso de la bóveda hacia los pilares. De esta manera, las paredes dejan de portar la carga y pueden albergar grandes aberturas sin riesgo de debilitar el edificio. En el exterior del edificio, los constructores colocarán arbotantes combinados con contrafuertes para dirigir la fuerza horizontal hacia el suelo. El principio del arbotante se basa en una escalera presionada contra un muro que empuja hacia la fachada y que de esta manera equilibra las cargas entre el empuje de la bóveda y el arbotante.
Los arbotantes permitieron que las paredes pudieran ser más altas y aligeraron la estructura para dejar pasar la luz. Gracias a este complejo sistema, los constructores logran una jugada maestra: poner fin a los muros gruesos y las pequeñas aberturas del románico. Otra genialidad de los arquitectos de este periodo gótico es combinar la funcionalidad con la estética, como atestiguan los 12 arbotantes que rodean la nave. Pero estos elementos cumplen otra función. Ocultan astutamente un complejo sistema de canaletas. Las gárgolas se sitúan a lo largo del sistema para poder evacuar el agua de lluvia. Aunque la colocación de estos contrafuertes tiene otro propósito, esta vez dentro de la catedral. Todos esos arbotantes tan bellos del exterior están hechos para despejar el espacio interior. Alejando la fuerza horizontal de las bóvedas hacia los contrafuertes, se consigue aligerar el espacio interior. El resultado salta a la vista. Las dimensiones de la nave son impresionantes. ...36 metros de ancho por 40 de largo. Las bóvedas se elevan a 32 metros del suelo, el equivalente a un edificio de 10 pisos. Todo se debe a la bóveda de crucería y a la invención del arbotante. La combinación de estos dos elementos permite liberar completamente el espacio de los muros laterales. Con el gótico, los muros desaparecen en favor de las grandes aberturas. La Catedral de Estrasburgo cuenta con 1.500 metros cuadrados de vidrieras. En la catedral, cuando miras la nave, solo ves vidrieras. Está la estructura de piedra, pero su presencia es mínima. Solo está ahí para sostener, para ser el esqueleto del edificio. Para mantener este edificio excepcional a alturas vertiginosas, los constructores deben agudizar su ingenio. Un material hará realidad sus sueños más salvajes: el hierro. Visto de otra forma, una catedral es hierro revestido de piedra. Hay toneladas y toneladas de metal en la catedral. En la Catedral de Estrasburgo, el hierro es omnipresente. Este marco casi invisible es esencial para garantizar el mantenimiento del edificio. En estos pilares, por ejemplo, los constructores graparon los bloques de piedra y vertieron plomo para fijarlos en su lugar. Después de colocar las piedras una junto a la otra, se ponen grapas de hierro que conectan las piedras y reparten las cargas entre todas ellas. Todos los elementos están firmemente fijados entre sí. Esta innovación, que permite construir más grande y más alto, se conoce como encadenamiento metálico. Sabemos que la construcción gótica estaba intrínsecamente ligada al principio del encadenamiento metálico. El encadenamiento impide que el edificio gire sobre sí mismo o vacile de esta manera y permite que las esquinas se estabilicen, lo vuelve más rígido. Gracias al encadenamiento metálico, los arquitectos podrán construir estos grandes ventanales. La técnica consiste en hacer muescas en un bloque de piedra y luego un agujero por el que se introduce una barra de hierro. Se colocan cuñas en las 4 esquinas. Entonces el elemento superior se encaja sobre la barra como una pieza de Lego. Acto seguido, las juntas se cubren con arcilla y se vierte plomo fundido en un tubo especialmente excavado para sellar el conjunto. Por desgracia, en algunas piezas complejas no pueden insertarse barras de hierro. Así que los constructores idearon un sistema ingenioso. La barra se introduce por completo en el elemento para que pueda colocarse sin dificultad. Con la ayuda de una cuerda, la barra se desliza y se inserta en la segunda pieza. Una vez fijados todos los componentes, solo queda verter plomo para sellar el conjunto.
Este método ilustra el increíble conocimiento de los constructores góticos. Cada vez hay elementos más finos, más delgados. Y para evitar que se caigan o se tuerzan, o en el caso de la piedra, que se rompan, el hierro asegura la estabilidad del conjunto. En 1275, la nave de la Catedral de Estrasburgo está terminada. Se necesitaron 40 años para lograr esta hazaña arquitectónica. Y aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, los constructores están a punto de triunfar en su apuesta por una catedral de luz. 2 años más tarde, los arquitectos inician la construcción de la fachada. Un reto todavía más ambicioso. Es un mastodonte, una estructura gigantesca. Hay 142 metros desde el suelo hasta la aguja y parece que tu mirada se pierde en el infinito. Es espectacular. Es tal la complejidad de esta fachada que, por primera vez, los constructores se verán obligados a elaborar planos. En el siglo XI no había planos para edificar la catedral románica. Los planos arquitectónicos y los dibujos técnicos llegarían en el período gótico. Esto puede deberse a que la arquitectura gótica se está volviendo cada vez más compleja. A partir de ese momento se tiene la necesidad de dibujar y trazar sobre el papel estos proyectos. No muy lejos de la catedral, una sala con temperatura e higrometría perfectas protege un tesoro de valor incalculable. Aquí, al abrigo de la luz, se conservan los primeros planos arquitectónicos de la Catedral de Estrasburgo. El más antiguo se remonta a mediados del siglo XIII. Son obras maestras prácticamente únicas. Hoy en día apenas quedan bocetos de este tipo en el mundo. Esta colección excepcional, compuesta por una treintena de bocetos, es una de las más importantes de Europa. Estos planos arquitectónicos no están ni fechados ni firmados. Pero según los expertos, este plano, llamado Boceto B, data de 1260. Es un boceto extremadamente valioso, ya que muestra el proyecto de la futura fachada gótica. Cuando miras este boceto, enseguida te teletransportas al taller del arquitecto del siglo XIII. Se trata de un plano enorme y, si uno se fija bien, está dibujado sobre 4 pergaminos cosidos y pegados entre sí. El boceto B mide unos 3 metros de largo por 1 de ancho. A pesar de su imponente tamaño, tan solo representa la mitad de la fachada de la catedral. Para los especialistas, la razón no es técnica, sino económica. El plano arquitectónico medieval no tiene nada que ver con el actual. En primer lugar, por una cuestión económica. Un pergamino es exageradamente caro, así que solo tienes espacio para representar la mitad de la fachada. Como la fachada es perfectamente simétrica, la mitad del plano contiene las pautas necesarias para construir el conjunto entero. Esta obra maestra fue realizada principalmente para fines técnicos. En un mismo plano representado en 2 dimensiones, tenemos la elevación, que es la representación plana de la fachada, también la planta, que sería la vista superior, y otras secciones como el perfil y los detalles. Tendremos toda la información técnica en un mismo boceto. Esto hace que los planos sean difíciles de interpretar. Son bocetos de tal complejidad que se vuelven un verdadero galimatías para los no iniciados. Hoy en día, resulta difícil imaginar tal capacidad de abstracción en cuanto al dibujo en 2 dimensiones y el diseño. Por entonces no contaban con ordenadores ni planos tridimensionales. Estamos hablando de creación pura. Es increíble. El resultado es una proeza arquitectónica sin igual. 3 portales forman la base de la fachada. Sobre estos se ubica un enorme rosetón en forma de estrella, considerado como uno de los más bellos de todas las catedrales góticas. 2 torres coronan la fachada. Este proyecto titánico, iniciado hacia 1277, tardará casi un siglo en completarse. Hoy en día,
El diseño de esta magnífica fachada se atribuye a Erwin von Steinbach. Es el primer arquitecto conocido de la Catedral de Estrasburgo. Sus planos eran tan sofisticados que tenían que ser explicados a los artesanos para completar las obras. Este era el papel de una figura indispensable, el parlier. El parlier es el segundo al mando y hace de intérprete del arquitecto. Su función es comunicar las órdenes o ideas del arquitecto al cantero. En el ático de la catedral y sobre el mismo suelo, el parlier dibujará los elementos más complejos, como el enorme rosetón. El parlier realizará un boceto a escala real del rosetón sobre una superficie de yeso, en una estancia conocida como sala de diseños. Para ello será necesario el uso de compases y reglas de gran tamaño. El rosetón mide 13,60 metros de diámetro, uno de los más grandes de Francia, y sabemos que tuvo que dibujarse a escala, a tamaño real. Rodeando al rosetón, una decoración exquisita adorna la fachada monumental que culmina a 66 metros de altura, el equivalente a una torre de 20 pisos. A pesar de sus gigantescas dimensiones, la fachada transmite una sensación de ligereza. Sin embargo, este dosel de piedra está realizado en arenisca rosa. La arenisca es la piedra típica de la región y permite alcanzar un nivel de detalle excepcional. A diferencia del mármol, que tiene un grano mucho más grueso, la arenisca parece arena conglomerada. Es un material consistente, no muy duro y abrasivo, pero que permite hacer obras de suma belleza. Como toda roca sedimentaria, debe trabajarse con delicadeza. Es una piedra frágil. Se quiebra con facilidad. Es una piedra bastante delicada. En ocasiones se comporta como el vidrio, así que debes ir con cuidado. Lo peor es que nunca sabes cuándo va a quebrar. Transformar la piedra en un adorno requiere una gran destreza. Gracias a la excepcional habilidad de los canteros, el exterior de la catedral está decorado con innumerables esculturas. La escultura ya existía desde el periodo románico, aunque de forma sutil y en menor cantidad. Estaba presente, pero era muy discreta. No será hasta el periodo gótico cuando cobre un papel fundamental, con gárgolas que se usarán para drenar el agua y la presencia de animales fantásticos como las quimeras. Estos personajes ilustran la Biblia. Una forma eficaz de enseñar al pueblo de Estrasburgo los principios del cristianismo. Al analizar las esculturas y ciertos elementos de la fachada, los científicos han hecho un descubrimiento asombroso. Todas las paredes interiores y exteriores de la catedral fueron pintadas. Todos los adornos arquitectónicos y esculturas fueron pintados de vivos colores: oro, rojo, azul, amarillo y verde. Cada color tenía una vocación y una interpretación. Es como un cómic en el que se cuenta una historia. Y cuando le das color, de repente todo se vuelve más expresivo. Entiendes las cosas mucho mejor que cuando dejas la piedra al natural. Gracias a estos colores, las esculturas de la fachada cobran vida propia. Al añadirles pintura, las figuras ganaban realismo, así que debía ser algo impactante. Esa era la sensación que debían transmitir al mirarlas fijamente a los ojos. Entonces, ¿por qué desapareció la pintura de los muros de la catedral? Para los expertos, la respuesta está en la evolución de los materiales utilizados. El material de construcción del siglo XX en adelante es el cemento. Así que desde el momento en que la piedra dejó de ser el material de construcción por excelencia, decidimos quitar las pinturas que decoraban las paredes porque el material se había vuelto noble. Si un constructor gótico viniera al presente para ver las catedrales, se quedaría anonadado. Es como si hoy fuéramos a ver una casa o un pabellón con las paredes desnudas, sin yeso ni pintura. Hoy en día, es la célebre arenisca rosa la que adorna el monumento. Una roca que contiene cuarzo, un material conocido por reflejar la luz. Por ello, la fachada cambia de color según la hora del día. Y si las esculturas adquieren una dimensión particular,
es debido a una innovación medieval: la disposición de la decoración, situada delante de los muros de carga. Es el primer ejemplo que conocemos de una fachada con elementos decorativos situados delante de la misma, como si se tratase de las cuerdas de un instrumento musical. En las catedrales de París y de Reims, la decoración forma parte del muro, mientras que en Estrasburgo se encuentra delante del mismo. Hay una sucesión de elementos que le dan toda esa ligereza. Con esta innovación, los constructores crean un gigantesco trampantojo extremadamente eficaz. Si retiráramos el recubrimiento de los pórticos y el arpa de piedra, tan solo quedaría un muro macizo, un enorme muro de 70 metros de altura. El único propósito del arpa de piedra es dar una sensación de verticalidad. Y para dar esa sensación de verticalidad, hay que emplear una decoración etérea, casi intangible, cosa que lograron de forma sensacional. El resultado es fenomenal en términos de composición y proporción. Para poder fijar la decoración a la fachada, de nuevo, fueron necesarias grandes cantidades de hierro. Un sistema de barras incrustadas en la pared y conectadas a cerclajes sujeta firmemente todos los elementos. La fachada fue completada en 1371. El nuevo edificio apenas guarda parecido con la catedral original. Los constructores están a un paso de cumplir su sueño. Ya solo queda la última etapa de las obras: la construcción de las dos agujas. Un desafío colosal, puesto que el más mínimo error de cálculo echaría por tierra siglos de esfuerzo. La aguja de la Catedral de Beauvais se está derrumbando por haberla hecho demasiado alta y con prisas, así que por experiencia, mediante el empirismo y el cálculo, irán asimilando técnicas. Algunas de ellas las conservarán, otras las dejarán de lado y poco a poco establecerán una metodología innovadora, llamativa y muy ambiciosa, pero basada en la prudencia. Sin embargo, en Estrasburgo, las cosas están a punto de cambiar. Mientras se construye el último piso de la Torre Norte, la ciudad vecina de Friburgo está levantando una aguja de 116 metros que supera la prevista por la ciudad alsaciana. Consternados, los maestros constructores agudizan su ingenio arquitectónico. Hay una especie de competición entre Basilea, Viena, Ulm, Colonia y Estrasburgo por construir la catedral más alta. Era como un reto para los constructores de la Edad Media, ya que había una especie de carrera a contrarreloj para ver qué ciudad edificaba la torre más alta. Y es que estos edificios también simbolizaban el poder de la ciudad. En primer lugar, en 1384, se añade un campanario, probablemente para solidificar la base antes de instalar las dos enormes agujas. Es una manera de destacar entre las potencias vecinas, demostrar su poder. La burguesía empieza a hacer alarde de su fuerza y decide terminar el campanario, porque el objetivo es tocar el cielo. Para conquistar las alturas, la ciudad busca un arquitecto capaz de asumir este gran desafío. El candidato es Ulrich Densingen, una megaestrella de la época, que no solo trabaja en Estrasburgo, sino también en Milán, Basilea y otras ciudades europeas. Es como si en la actualidad tuvieras a un superarquitecto trabajando en Pekín, Shanghái, París y Nueva York al mismo tiempo. Ulrich Densingen ya tiene una sólida reputación cuando se une al proyecto en 1399. Y diseña una aguja de 142 metros de altura. Pero en aquel entonces los constructores no disponían de los medios actuales. ¿Cómo se las ingeniarán, pues, para erigir este auténtico rascacielos medieval? No tienen grúas, ni sistemas de elevación, ni cabestrantes eléctricos y tampoco carretillas elevadoras. En la actualidad, con solo presionar un interruptor, tienes luz. Los obreros tendrán que mover manualmente bloques de piedra que pueden llegar a pesar 1 tonelada. Un cuaderno de bocetos de finales del siglo XV revela que en la obra de la Catedral de Estrasburgo había diversas máquinas elevadoras. La más potente de todas es la grúa de rueda.
En lo alto de la segunda torre de la catedral se conserva una copia. La máquina más básica era la grúa de rueda, y algunos obreros se pasaban el día entero dentro de ella. Era un trabajo agotador, aunque bien pagado, por cierto. Su función era caminar por la rueda como un hámster, accionando el cabestrante con la fuerza de sus piernas y brazos para poder subir las piedras. La grúa de rueda se encuentra en la cima de la segunda torre, a 66 metros de altura. La máquina funciona igual que una grúa moderna. Al caminar, los obreros producen la fuerza de elevación. Este sistema permite levantar bloques de hasta 2 toneladas. Gracias a la eficacia de estas máquinas de construcción, las obras de la aguja avanzan rápidamente. El arquitecto deberá afrontar el primer desafío: erigir una aguja en armonía con la torre. Básicamente, debe colocar un cilindro sobre un cubo. Así que, estéticamente hablando y en términos de coherencia arquitectónica, es todo un desafío. Para reducir las disparidades, el arquitecto diseña un octógono al que añade 4 torres de escaleras en cada lado. El objetivo es crear la ilusión de que la base de la aguja es cuadrada. La apuesta da sus frutos. Son estas 4 torretas las que hacen realmente esta transición estética y dan esa sensación de esbeltez, cuando en realidad no hay ninguna necesidad de erigir 4 torres de escaleras, con una ya es suficiente. Ese es el principio del gótico: emplear artificios estéticos para resolver problemas de construcción. En la obra, una vez decidida la forma de la aguja, los constructores se enfrentan a un segundo desafío: la resistencia al viento. Y es que a estas alturas, el viento ejerce una fuerza aplastante sobre cada elemento que le ofrece resistencia. Para superar esa presión, la solución milagrosa es, una vez más, el hierro. De nuevo, los constructores grapan los bloques de piedra más grandes y solidifican los elementos más finos, insertando barras de metal soldadas con plomo en su interior. Por último, al igual que en la fachada, cada elemento es incrustado y encajado cuidadosamente. Se establece un sistema de encadenamiento a alturas regulares. Es una cuestión de apuntalado, de la misma manera que se usan flejes para sujetar las duelas de un barril y evitar que se desmonte. La aguja debe reforzarse con metal para poder soportar las cargas y las fuerzas. Aquí, el hierro es esencial para sostener la estructura, ya que el viento sopla constantemente y si no está lo suficientemente apuntalado, podría desmoronarse. Este esqueleto de hierro aporta a la construcción una cualidad esencial: le permite doblarse con el viento sin romperse, al igual que una caña. Es como si fuera un conjunto de piezas de Lego que se mueve y oscila ligeramente hasta adoptar su forma final. Aunque se haya movido unos pocos milímetros, seguirá manteniendo su estructura. Debido a su forma semicircular, la bóveda románica necesita pilares muy gruesos, por lo que resulta imposible construir a lo alto. Al transformar el semicírculo en un arco apuntado, la bóveda de crucería gótica permite una nueva distribución del peso. Los pilares pueden ser más altos y delgados. Si una torre como esta se cerrara completamente con vitrales o piedra, el viento la sometería a una tensión tan grande que terminaría por debilitarse. Debemos tener en cuenta que a esas alturas el viento ejerce una fuerza enorme, así que al estar hueca por dentro, los vientos dominantes pueden atravesar la aguja sin demasiada dificultad. La primera etapa de la construcción se completa en 1419. Pero poco después de terminar la base de la aguja, el arquitecto fallece. Y las obras toman una nueva dirección. El octógono y sus 4 escaleras fueron diseñados por Ulrich Densingen, que fallece. Finalmente escogen al parlier, es decir, el segundo al mando de Ulrich Densingen, llamado Jan Hultz, quien 2 años más tarde comenzará las obras de la aguja que conocemos hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto original.
El nuevo arquitecto, Jan Hultz, instado por la ciudad de Estrasburgo, deberá alcanzar los 142 metros que su predecesor había planeado. Como en todas las catedrales de Francia, hay que instalar una escalera de caracol en el centro para poder llegar a la cima de la aguja. Pero Jan Hultz romperá los patrones establecidos. No tenemos una escalera, ni 2, ni 3, ni 6, ni 7, sino 8. Estas 8 escaleras permitirán camuflar las 8 aristas que forman el marco de la aguja. Esas 8 aristas soportan la carga, forman parte de la estructura y en vez de hacer de ellas un elemento poco estético, Jan Hultz decide sortear el problema y tiene la genial idea de camuflarlas. Su plan consiste en estilizar su apariencia con 8 escaleras. El concepto de aguja acaba de ser reinventado en Estrasburgo. Es una obra maestra, un ovni gótico. No tengo reparo en afirmar que se trata de un ovni gótico. Cuesta imaginar que los constructores pudieran entender la complejidad de esta pieza arquitectónica basándose en un simple plano bidimensional. Geométricamente es increíble. Geométricamente es una locura. Incluso recreándola en 3 dimensiones, resulta difícil de comprender. Por lo que en aquella época debió haber un maquetista. En ese momento era necesaria una maqueta tridimensional. Y esa maqueta, así como haríamos hoy en día con una impresora 3D, estaba hecha de madera. Estamos convencidos de ello, aunque no se conservan pruebas. Es evidente que utilizaron maquetas. Será en la construcción de la Catedral de Estrasburgo donde se aplique este método por primera vez. Un carpintero realiza las maquetas en estrecha colaboración con el arquitecto. 2 escudos dan fe de esta organización. En la cúspide de la aguja hay 2 escudos, el de Jan Hultz y el del maestro de Rippel, un carpintero que tuvo que codiseñar la aguja para poder resolver los innumerables problemas técnicos que presentaba y así alcanzar tal obra maestra de delicadeza y arquitectura, que en aquella época ya era considerada la 8ª maravilla del mundo y que hizo de Aube de Notre Dame la logia suprema del imperio en términos de cantería. Acabada en 1439, los constructores tardaron 40 años en erigir la torre. Su punta culmina a más de 142 metros. La carrera había llegado a su fin. Es una auténtica proeza. Esta gran aguja será un reto a batir en toda Europa hasta la construcción de la Torre Eiffel. En 1439, una aguja medieval como esa, en términos de conocimiento tecnológico, es francamente impresionante. Me quito el sombrero. Debemos ser conscientes del valor que tuvieron aquellos constructores para concebir y lograr un proyecto de esa magnitud. Todavía no consigo entender cómo alguien pudo atreverse a hacer un proyecto como ese. Una vez terminada la obra, la Catedral de Estrasburgo será el monumento más alto del mundo cristiano durante 5 siglos. Hoy en día, aunque el edificio haya perdido su corona, sigue siendo único. Esta silueta única se convertirá prácticamente en un icono de la religión. Con tan solo 3 líneas puedes identificar la Catedral de Estrasburgo. Todavía queda una incógnita por resolver. Según el criterio del estilo gótico, la fachada de la catedral debe ser simétrica. Entonces, ¿por qué solo tiene una torre? Se planeó la construcción de una segunda torre. Incluso tenemos constancia de que se había iniciado, aunque modestamente. Sobre la plataforma de la Torre Sur, comenzó a erigirse una pequeña torreta de escaleras del mismo tipo que la de la Torre Norte. Guerras, incendios, falta de recursos. Existen diversas razones.
Para algunos expertos, la ausencia de esta torre gemela debe atribuirse a la duración de la construcción de la catedral, que abarca casi 400 años. Hacia 1439 el gótico deja de estar de moda. En Italia, por ejemplo, se comienza a construir en estilo renacentista. En ese momento ya no tiene sentido construir una torre de grandes dimensiones en un estilo desfasado. Fue quizás la llegada del Renacimiento a Estrasburgo lo que detuvo la construcción de la catedral durante la primera mitad del siglo XV. Aún así, el andamiaje no ha dejado de estar presente desde entonces. Y es que este monumento extraordinario requiere una restauración constante. Cada periodo ha ido marcando la catedral, ya sea con una restauración, una ampliación o una reconstrucción. Se trata de una catedral en constante movimiento. Única en su género, la Fundación Notre Dame ha estado velando por ella durante casi 8 siglos. Su objetivo: legar el monumento a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Si de repente abandonásemos el edificio, si dejáramos de lado las obras de mantenimiento y restauración, al cabo de 20 o 30 años el edificio acabaría derrumbándose. Los expertos no dejan de hacerse la misma pregunta. ¿Debe reemplazarse lo dañado o conservar los materiales originales el mayor tiempo posible? Nuestra filosofía consiste en tratar de mantener el monumento en su estado actual el mayor tiempo posible, dando prioridad a la conservación. Una filosofía que permite tanto al público general como a los expertos admirar el monumento prácticamente en su estado original. Un monumento que refleja al detalle la revolución de la arquitectura gótica, fruto de la increíble maestría de los constructores medievales.